Bien, vamos a continuar con el comentario del libro de Anscombe. Estábamos al final, habíamos quedado justo al final del parágrafo 23. Este parágrafo conecta con el parágrafo 26, la respuesta a la pregunta que se formula al final del parágrafo 23, la contesta al principio del parágrafo 26. Entonces deben conectar este parágrafo 23 con el parágrafo 26 que después comentaremos. No obstante, quisiera reclamar la atención ahora sobre estos dos parágrafos que hay entre medias del 23 y del 26, que son el 24 y el 25. Entonces, bueno, básicamente, en este parágrafo 24, en el que ahora estamos, se pregunta acerca de cómo describir adecuadamente una acción intencional. Una cosa es hacerlo, y al hacerlo así se hace correctamente, describiendo la acción, diciendo algo que es verdadero de la acción. Aunque aquí no entramos en juzgar si bajo esa descripción la acción resultó intencional o no. Es decir, una cosa es describir con verdad la acción en cuestión, y eso se puede hacer simplemente diciendo algo que es verdadero de la acción, donde ahí todavía no entramos en ninguna consideración acerca de la intencionalidad del sujeto a la hora de realizar la acción bajo esa descripción. Entonces, nótese que, por tanto, en la teoría de la acción intencional de Anscombe, resulta que unas veces una acción descrita de una manera puede ser intencional y descrita de otra puede no serlo. En el caso del ejemplo que nos ocupaba, el de bombear el agua y causar así el envenenamiento de los que viven dentro del edificio, al cual se está suministrando el agua mediante esa acción de bombeo, Anscombe considera el caso en que, por un lado, el sujeto, el agente que está bombeando el agua, no sabe nada acerca del veneno que contiene. En tal caso, no se puede hablar de que la acción de envenenar es intencional en relación con el sujeto al cual le atribuimos esa acción. El caso es que los está envenenando, y la acción de bombear el agua es inmediatamente la acción de, en este caso, tal como está construido el ejemplo, envenenar a los individuos que están dentro. Pero el caso que contempla aquí es la posibilidad de que, en efecto, el sujeto en cuestión sí sepa del veneno que contiene el agua, y aún así acciona la bomba. Pero al inquirírsele acerca de la acción que está realizando y al hacerle notar que al bombear el agua envenena o puede estar envenenando a los que están dentro, él simplemente se excusa, se exculpa, diciendo que se limita a hacer su trabajo. Bien, queda claro, por algo que luego dice Anscombe en este mismo parágrafo, no, pero sí en el siguiente, que eso no exime de culpa a este sujeto, porque evidentemente el sujeto no hace nada por impedir la situación. No puede simplemente decir y pretender exculparse con ello, decir yo me limito a hacer mi trabajo, o me importa un bledo si esta gente se envenena o no, porque es claro que entonces tiene responsabilidad, o por lo menos parte de responsabilidad en el
suceso del envenenamiento. Bien, entonces, esto es un poco el marco de discusión que hay detrás de este parágrafo. Anscombe se pregunta, bien, ¿no fue la otra persona la que vertió el veneno? Porque propiamente esta persona, según el ejemplo está construido, realmente no vertió el veneno, el propio individuo que bombea el agua, alguien la envenenó y este individuo simplemente bombeó el agua. Si al hacerlo no sabía nada del veneno que contenía, entonces queda claro que este individuo no tiene culpa en el envenenamiento de los habitantes del edificio. Tampoco es una acción intencional del individuo, evidentemente, envenenar a los que están dentro. Pero el caso problemático es el caso en el que, no sabiéndolo, no impide el realizarlo, aunque ciertamente la acción que se limita a decir que está haciendo es bombear el agua y cumplir con ello su trabajo. Bien, dice, supongamos que preguntamos ¿cuándo envenenó nuestro hombre a los inquilinos? Podemos responder durante todo el tiempo en que resultaron envenenados. No obstante, en ese caso podría replicarse, el hecho de que los envenenara no fue un acto, pues quizá cuando estas personas bebían el veneno, el hombre no hacía nada que se relacionara con ello. Es decir, esto es una cosa suya, evidentemente, pero que era posible y normal esperar, ¿no?, que se produjeran esas circunstancias. ¿Acaso es preciso responder a la pregunta de cuándo los envenenó exactamente, mediante la enumeración de los distintos momentos en que vertió el veneno? Sin embargo, ninguno de esos momentos puede llamarse por sí mismo envenenamiento de los inquilinos. ¿Cómo podemos decir entonces que el bombeo presente de nuestro hombre es un acto intencional de envenenamiento? Bien, esta es una cuestión que evidentemente resulta problemática entonces. Ella quiere revelar a través de este ejemplo lo problemático que puede resultar describir una acción intencional. Por lo menos a la hora de atribuirle esa acción intencional a un sujeto. ¿Qué pasa? ¿Que hemos de llegar a la conclusión de que no los envenenó en ningún momento porque no se ocupaba de ello durante los periodos en que se estaban envenenando? Evidentemente esto no puede ser. No nos es posible afirmar, dice la autora, estoy ya en la página 91, afirmar que puesto que en algún momento los envenenó, debe haber acciones que podamos denominar envenenarlos y en las cuales encontremos qué significa esto. Pues en los actos de bombear agua envenenada no sucede necesariamente nada en particular que no pudiera ocurrir con la misma exactitud si se hubiera tratado de actos de bombear agua sin veneno. Incluso si suponemos que en la mente del hombre se suceden imágenes de los habitantes del edificio ya fallecidos y que esto le produce placer, podrían presentarse las mismas imágenes en la mente de otra persona que no estuviera envenenándolos. Quiere decirse aquí que obviamente no podemos decir que la acción resulte intencional en la medida en que este sujeto planificaba envenenar a los individuos y se estaba imaginando, estaba teniendo una imagen, se estaba componiendo una imagen mental de ellos fallecidos como consecuencia del envenenamiento, ¿no? Esto no resulta esencial porque podría tener la acción de envenenarlo sin tener estas imágenes y al revés, una persona podría tener tales imágenes sin necesidad de luego llevar a la práctica la acción de envenenar a nadie. Bien, esto es simplemente para, por parte de la autora, un poco hacernos caer en la cuenta, digamos, de lo sutil que a veces resulta la descripción de la acción intencional. Bien, ya en el parágrafo 25 dice, surge no obstante una dificultad adicional a partir del hecho de que la intención del hombre tal vez no fuera envenenarlos, sino simplemente ganarse su paga. Es decir, que suponiendo que nos muestra una confianza poco probable, le preguntamos, ¿por qué llenaste la cisterna del edificio con agua envenenada? Y no nos responde, para eliminar a esos, que hubiera sido una revelación de que la acción era intencional,
sino eso no me importa, yo quería mi paga, así que solo realicé mi trabajo habitual. En este caso, aunque sabe lo referente a un acto intencional suyo, es decir, que podía traer como consecuencia que el agua envenenara a los individuos que estaban dentro, resultaría incorrecto afirmar que su acto de reabastecer el depósito del edificio con agua envenenada fue intencional. Este es el caso que decíamos antes, que si así fuera, realmente, bueno, Anscombe, digamos, dice que en cierto modo sería problemático. Por un lado sí, por un lado no, porque ese no era el fin original que él pretendía. Luego se enteró, a lo mejor, de que el agua estaba envenenada, no hizo nada por impedirlo. Bien, aquí la situación, según dice en el paréntesis, dice que el acto propiamente es el reabastecimiento del depósito de agua del edificio, y eso sí es intencional de acuerdo con los criterios de ella. Resulta más problemático atribuirle a la acción intencional, por así decirlo, de envenenar a los individuos que están dentro. Dicen, bueno, resultaría incorrecto afirmar que su acto de reabastecer el depósito del edificio con agua envenenada fue intencional. Y no tengo dudas sobre la justeza de la conclusión. Parece demostrar que nuestros criterios son bastante buenos, dice ella. Es decir, que aquí, realmente de acuerdo con su teoría, resultaría intencional la acción simplemente de reabastecer el depósito de agua de ese edificio, pero no propiamente la acción de envenenarlos, porque eso no estaba, por así decirlo, en las intenciones, en los propósitos del sujeto. Por otro lado, parece que realmente tenemos cierto grado de dificultad para identificar el acto intencional de envenenar a estas personas, suponiendo que este sea verdaderamente, en este caso, al menos tal como está descrito, un acto intencional, al menos en relación con ese sujeto. Desde luego no en relación con el sujeto que ha envenenado el pozo o envenenado el agua, porque este sí que, a pesar de no bombear el agua él mismo, es evidente que sabía que eso era un paso necesario para envenenarlos, y que probablemente en un estado normal de la cosa, obviamente los sujetos que están dentro, puesto que iban a beber de ese agua, se envenenarían al beber de ella. Bien, aquí también habla de la dificultad de ver la intención como una especie de, entre comillas, movimiento interior, una especie de decisión interna del sujeto, porque efectivamente ese movimiento interior, por llamarlo de alguna manera, puede o no tener lugar en el caso de una acción verdaderamente intencional. Por otra parte, hay una dificultad a la hora de acceder a este movimiento interior, obviamente para otra persona que no sea el propio sujeto de la acción intencional. Aquí entra en consideraciones que afectan, digamos, por así decirlo, a la epistemología de la acción intencional y a la corrección o incorrección de las atribuciones de acciones intencionales a los agentes. Bien, esto es un tema que, por cierto, abundará un poco en él más adelante. Después de todo, dice, podemos formarnos intenciones, pero si estas fueran un movimiento interior, parecería que podemos escoger entre tener determinada intención y no otra, únicamente
con decirnos a nosotros, lo que quiero hacer es ganarme la vida y no envenenar a los inquilinos, ¿no? Como si alguien pudiera, ¿no?, tener estos pensamientos y al decirse esto para sí mismo, convertir la acción descrita de una manera inintencional y descrita de otra manera, señalarla como no intencional. Esto es evidente que no es así. Es evidente que no podemos caracterizar la intención de esta manera. La idea de que podemos determinar nuestras intenciones mediante discursitos interiores, por así decirlo, como este, es una evidente tontería. No obstante, el caso legítimo de me importaba un comino que alguien hubiera envenenado el agua, solo quería ganarme la vida o solo quería ganarme mi paga, mediante mi trabajo habitual, bueno, parece dificultar enormemente la identificación de algo fuera de los pensamientos del hombre, que nos permita distinguir entre el envenenamiento intencional y el envenenamiento con conocimiento de causa, cuando este no era, sin embargo, la intención del hombre, que es el caso que decíamos que revestía una cierta dificultad. Es decir, propiamente Anscombe diría que esta acción como tal no es intencional, y lo llama como envenenamiento con conocimiento de causa. Es decir, una cosa es la acción intencional y otra cosa es una acción intencional que el sujeto sabe que va a ocasionar otra cosa, pero que no forma parte de las intenciones o propósitos del sujeto al realizar esa acción. Entonces, esta diferencia también la establece aquí, sin que esto quiera decir, cuidado, que el sujeto, estando en esa situación, no tuviera su parte de responsabilidad o su parte de culpa en el envenenamiento, porque al fin y al cabo el sujeto, en esta situación descrita de esta manera, es evidente que sabía que eso podía ocasionar el envenenamiento de los individuos. Y el hecho de que no le importe eso o de que no forme parte de su trabajo, por así decirlo, esa parte de la situación, no le exime en absoluto de responsabilidad. Esto también debe de quedar claro. Dice, ¿se me podría objetar el criterio que propongo no es acaso en cierto modo un criterio basado en pensamientos? Si la respuesta a la pregunta ¿por qué reabasteciste la cisterna del edificio con agua envenenada fuera para eliminar a esos o cualquier respuesta dentro de la categoría como solo se me ocurrió, entonces según mi criterio la acción que implica esa descripción se caracteriza como intencional. Esto resulta claro para los que hayan leído el texto hasta aquí. En caso contrario, no se define así. Pero ¿no supone esto que debe o debería darse una respuesta? Y sigue diciendo en la página siguiente, en la página 93, evidente que una persona pueda inventar la respuesta que prefiera. Por lo tanto, parece que he introducido algo exactamente igual al movimiento interior que antes criticábamos. Bueno, sí y no. Realmente aquí nos abocamos a la cuestión de también la sinceridad del sujeto, que hemos tratado a lo largo de estos vídeos bastante, la cuestión de la sinceridad o no sinceridad del sujeto al expresar sus intenciones o al revelar cuáles fueron sus intenciones al realizar cierta acción. Y aquí decíamos que hay que distinguir muy claramente entre dos cosas. Una cosa es tener éxito o no tenerlo a la hora de realizar una acción intencional, y se tendrá éxito del modo adecuado si la acción es exitosa, acaba realizándose y es de acuerdo con las intenciones que el sujeto pretendía, y además hay una conexión adecuada. La acción ocurrió porque yo la realicé y la realicé con esa intención, no fue una casualidad, no fue un accidente, que luego se realizara mi acción por casualidad, o que la realizara finalmente yo, pero sin conocer, sin ser consciente realmente de que estaba cumpliéndose lo que yo había planeado o yo tenía la intención de realizar, ¿no? Entonces ha de haber la conexión apropiada, es evidente, ¿no?
Eso es una cosa. Y la otra es que yo mienta o no mienta, y por tanto que sea verdadero o falsa, una declaración o una expresión de intención, de la intención que yo quiero realizar en el futuro inmediato, o digamos un juicio o una expresión de intención respecto de una acción presente o de una acción pasada, respecto de las cuales yo también evidentemente puedo mentir o puedo ocultar mis verdaderas intenciones. Decir que fueron otras cuando en realidad fueron esas justamente que se me están atribuyendo. Bien, esto es un poco lo que trata en este parágrafo 24, pero quisiera avanzar un poquito más rápido. Así que voy a pasar un poco a la siguiente página, la 94, porque, bueno, después un poco de volver a la situación anterior del bombear el agua y del envenenamiento, en esta página sigue comentando este caso y dice a la mitad de la página: por otra parte, si digamos no se trataba de su trabajo habitual, sino que fue contratado por el envenenador para bombear el agua sabiendo que se hallaba envenenada, el caso es diferente. Puede afirmar que le importa un comino y que solo quiere el dinero, pero el encargo por cuya aceptación y ejecución recibe una paga consiste, por implícito que sea, en bombear agua envenenada. Es obvio que aquí la acción sí va a resultar intencional, descrita de este modo la situación, y obviamente su culpa y su responsabilidad estará fuera de toda duda. Esta es una situación diferente que aquella en la que simplemente la paga por la cual está trabajando no incluye absolutamente ningún contrato por parte de nadie que quiera envenenar a los individuos que están dentro. Digamos que era una situación distinta. Bien, entonces, bueno, sigue aquí la consideración de todas estas cuestiones y luego pasa a comentar un pasaje de Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Bien, en relación con esto. Es evidente que esto tiene relación también con una cuestión, y es hasta qué punto, bueno, nos debemos fiar o no de las declaraciones de un individuo con respecto a sus intenciones. Aquí, obviamente, llega un momento en que parece que no realmente en ocasiones no nos queda más que fiarnos del sujeto cuando describe o cuando digamos, nos expresa cuáles fueron sus intenciones al realizar cierta acción. Pero a veces lo que podemos hacer es controlar mediante la observación y mediante el conocimiento más detallado de la situación hasta qué punto eso concuerda con lo que nos dice el individuo que han sido sus intenciones. Todo esto es lo que Anscombe comenta en este parágrafo 25, antes de pasar al parágrafo 26. De modo que esto también tiene conexión con algo que dirá después, y es que aunque la acción intencional desde el punto de vista del sujeto es algo que forma parte de aquellas cosas que podemos conocer sin observación, esto no quiere decir que no podamos también, el propio sujeto pueda también conocerlas mediante la observación en algunos casos, y que obviamente los que no pueden acceder a la mente del individuo, que somos todos los demás, obviamente, podamos conocer en cierto modo, llegar a conocer las intenciones del individuo a partir de su observación. Esto conecta también con el hecho de que la mayor parte de las veces
suponemos cuáles son las intenciones de un individuo simplemente percibiendo las acciones y conjeturando acerca de ellas cuáles son las intenciones del sujeto. Y normalmente acertamos y eso forma parte de un conocimiento común, digamos, de cómo interpretamos la mente, digamos, de los agentes. Y eso forma parte también, digamos, de un problema que en filosofía de la mente llamamos el conocimiento de las otras mentes. Después de todo esto, pasamos al parágrafo 26, que conecta, decía, con el parágrafo 23. Regresemos a la pregunta con que terminamos el parágrafo 23. Debemos decir que el hombre que intencionalmente mueve su brazo, acciona la bomba, reabastece el suministro de agua y envenena a los inquilinos, está ejecutando 4 acciones. Aquí cuidado, porque estamos en bajo la consideración de que el individuo es consciente de estar envenenando a los individuos que están dentro. Por tanto, sí se puede describir con verdad la acción como una acción de envenenamiento y describir la acción en cuestión de envenenar como intencional bajo esa descripción de envenenar, ¿no? Porque aquí el sujeto, descrito la situación de este modo, sí es consciente de estar envenenando y sí forma parte de sus intenciones el envenenar a los que están dentro. Entonces, ahora la pregunta que recuperamos, que nos hacíamos al final del parágrafo 23, es ¿cuántas acciones hay aquí? ¿4 o solamente una? La respuesta que imaginamos para la pregunta ¿por qué? Muestra que las 4 descripciones forman una serie, a las cuales llama A, B, C, D. Es decir, A sería aquí el movimiento del brazo, B sería aquí el accionamiento de la bomba, C el reabastecimiento del suministro de agua y D el envenenamiento de los inquilinos del edificio. Entonces, B es una descripción de A, C es una descripción de B y así sucesivamente, lo cual se pone de manifiesto si alguien preguntara, bueno, ¿y para qué mueves el brazo de determinada manera? Para accionar el agua. Así se redescribe la situación para interpretar la situación y describirla bajo una descripción que, en este caso, es verdadera de la acción y es intencional bajo esa descripción y por tanto es correcto atribuir al sujeto esa acción intencional. Lo mismo con las otras, es decir, forman parte de una serie que, como vamos a ver, cada punto de la serie es independiente lógicamente del anterior, porque podría estar realizando lo primero sin realizar lo segundo. Realizar lo primero no es automáticamente, digamos, no implica, al menos conceptualmente o lógicamente, el paso siguiente. Pero en la situación presente así es, porque el sujeto mueve el brazo de tal manera para accionar la bomba y acciona la bomba para restablecer de agua, el suministro de agua al edificio. Y lo hace así con el fin, con el propósito de envenenar a los inquilinos. Bien, la cuestión de decidir cuántas acciones hay, si se quiere, es una cuestión que uno podría preguntar legítimamente, ¿no? Pero que bajo la teoría de Anscombe vamos a ver cómo se puede hablar de una sola acción descrita de 4 maneras, tales que bajo esas 4 descripciones la acción resulta intencional, y la última cadena de la serie va a ser importante especialmente porque va a ser como así, algo así como la descripción definitiva de la acción, algo así como la intención última que tenía el sujeto al realizar esa acción, que es el envenenamiento. Es decir, el fin de toda esta cadena, al menos en esta situación tal como se define, es envenenar a los inquilinos. Claro está que uno podría decir, los envenena para algo más, para conseguir algo más,
Pero en este caso concreto nos podemos detener en envenenar y llamar a esto algo así como la intención con la cual el sujeto realiza la acción en cuestión. Pero queda claro que bajo estas 4 descripciones la acción en cuestión resulta intencional. Entonces, volviendo al texto de Anscombe, dice, se requiere más pormenores para que A sea B de los que se necesitan para que A sea solamente A, y muchos más para que A sea D de los que se requieren para que A sea B, pero no es necesario que estos pormenores incluyan una acción particularmente reciente por parte del hombre que hace A, B, C y D. En suma, la única acción distintiva que se halla en discusión es esta: A. Pues subir y bajar el brazo con los dedos, aferrando la palanca de la bomba, es en estas circunstancias accionar la bomba. Y en estas circunstancias, se refiere a las circunstancias del ejemplo concreto, tal como lo ha construido, y en estas circunstancias, accionar la bomba es suministrar de agua al edificio. Y en estas circunstancias es envenenar a sus ocupantes. Por lo tanto, tenemos una acción con 4 descripciones, es lo que antes decía, ¿no? Podemos hablar de que la acción es única, por así decirlo, pero caben 4 descripciones, cada una de las cuales depende de pormenores más generales y se relaciona con la siguiente como de medio a fin. Esto es importante, lo decíamos creo en un vídeo pasado, pero en este todavía no lo había dicho. Es decir, cada elemento de la cadena es un medio para el siguiente eslabón de la cadena. Mover el brazo de cierta manera es un medio para conseguir que el agua sea bombeada, pase al suministro del edificio y de esta manera, al beberla, los individuos se envenenen. De modo que cada eslabón de la cadena, repito, es un medio para el siguiente eslabón que sería considerado como un fin, ¿no? Hasta el fin último, que sería el envenenamiento. Al convertirlo a este último, ¿no? en último término que incorporamos hasta el momento, le hemos conferido el carácter de ser la intención con la cual fue ejecutado el acto en sus otras descripciones. ¿Qué es lo que cuál era la intención del individuo al realizar esto y al suministrar agua al edificio? Pues al final envenenarlos en última instancia. De este modo, cuando hablamos de 4 intenciones, entre comillas, nos referimos al carácter de ser intencional que pertenece al acto en cada una de sus 4 descripciones. El acto resulta intencional bajo esa descripción, también bajo la siguiente descripción, también bajo la siguiente, y así hasta el final, en este caso es el envenenamiento. Descrita de ese modo, como una acción de envenenamiento, también es intencional, pero eso no quita que las otras acciones no sean intencionales, son también intencionales. Digamos que la acción es única, es describible, al menos bajo estas 4 descripciones, seguramente muchísimas más, algunas de las cuales serán intencionales, otras no, pero resulta que la última, por así decirlo, es la que resume todo, es la que nos da la información respecto de cuál es la intención última del individuo al realizar esa acción. Bien, es así, por tanto, que Anscombe nos dice se puede ver la presente situación en este ejemplo que ella misma ha construido. Un término que no se encuentre dentro de la serie puede pertenecer a otra serie junto con alguno de los miembros ABC. Por ejemplo, si el hombre está marcando el ritmo de God Save the King con los ruidos de la bomba, la intención de marcarlo con la que mueve su brazo de arriba abajo no queda englobada por la intención de D. Es decir, marcar ese ritmo no es cómo bombear el agua. Y el rasgo distintivo de esto consiste en que si la pregunta ¿por qué estás moviendo el brazo de arriba abajo? Se contesta como para marcar el ritmo de God Save the King, la respuesta ¿por qué? Referida a esta última acción no nos conduce a D.
en efecto, porque no hay ninguna conexión entre marcar el ritmo con God Save the King y envenenar a unas personas que están dentro. Pero podría ser perfectamente que sí, en una situación diferente, el sujeto bombeara el agua de forma tal que el ritmo con el cual lo hace siguiera el ritmo de la melodía o de la canción God Save the King, obviamente, pero eso no se lleva a una situación distinta. Bien, a este pack, a esta cadena, digamos, de eslabones, cada uno de los cuales es un fin para el siguiente, es un medio, perdón, para conseguir, digamos, el siguiente fin de la cadena, que sería visto como un fin intermedio, así hasta llegar a un fin último, que sería la acción, la intención final con la cual la acción se realiza, quiero decir, lo llama englobamiento, a este modo de interacción o de relación de medios afines en una cadena de este tipo. Bien, así pasamos al parágrafo 27. ¿Existe siempre un espacio para un acto interior de intención? Supongo que el hombre que imaginé, que dijo solo hacía mi trabajo habitual, podría descubrir esta fórmula y aplicársela a sí mismo en presente de indicativo en alguna etapa de sus actividades. No obstante, si lo hace, vemos que surge de inmediato la pregunta de con qué intención lo llevaba a cabo. Bien, en este pasaje, en este parágrafo 27 que comienza así, de algún modo lo que pretende Anscombe es que por mucho espacio que haya para el control de la veracidad de las declaraciones de intención, siempre nos topamos con un problema. Solo parece que el sujeto sabe, en último término, si realizó la acción intencionalmente o no. Este es un poco el tema, va a ser un poco el tema de este parágrafo 27. Por tanto, me voy a entretener sobre todo en este punto. Voy a avanzar un poquito más. Porque aquí repite bueno, abunda en cuestiones que ha dicho hasta aquí, antes, en este ejemplo, otra vez. Entonces voy a tratar de avanzar un poco. Podemos imaginar, dice, esto ya en la página 99, al final, podemos imaginar una intención que sea un asunto puramente interior y que no obstante cambie todo el carácter de algunas cosas. Una idea desdeñosa puede penetrar en los pensamientos de un hombre, de modo que en una ocasión determinada su comportamiento cortés y afectuoso hacia cierta persona tenga la intención de ser solo irónico, sin que se observe ningún signo exterior de ello. No es preciso que exista un antecedente específico ni consecuencias, a la luz de los cuales un observador externo pudiera apreciar que las fórmulas de afecto quieren ser irónicas, pues en lo que concierne a los antecedentes siempre es posible hallar elementos despreciables en las personas sin que exista un incidente particularmente especial que provoque el desdén en esta ocasión, y posteriormente el individuo puede cambiar de opinión, pensar en el episodio como un raro extravío y no permitir que éste se repita en ocasiones futuras. Supongamos que el pensamiento que se le ocurrió es «eres un tonto». Ahora bien, tampoco en este caso basta con que se le ocurra esta frase, debe estarla significando. Esto demuestra, una vez más, que no es posible tomar ningún proceso como un acto de intención en sí mismo. Pues si describimos un proceso, el hecho de que haya tenido lugar no constituye una prueba de intención. Por ejemplo, pueden surgir frases en los pensamientos de una persona sin que ésta les dé ningún significado. Por lo tanto, la intención no es nunca un proceso en la mente. Aquí vuelve a insistir en lo que, digamos, ya he dicho en innumerables ocasiones, en estos vídeos y en nuestros encuentros a través de Teams, y es que el análisis que hace Anscombe de la
acción intencional, intenta rehuir cualquier tipo de caracterización que se limite a hablar de la mente del individuo y de cuáles son sus estados mentales, y a reducir, por tanto, la acción intencional a algo así como una serie de estados mentales del individuo más algo que resulta una acción observable. Por lo tanto, la intención, dice, no es nunca un proceso en la mente, aunque en algunos casos este último, si se lo quiere significar seriamente, puede modificar la explicación correcta de la acción de un hombre. Por ejemplo, abrazar a alguien. No obstante, los casos en discusión son necesariamente aquellos en los cuales los actos externos resultan significativos de alguna manera. Es decir, de alguna manera, yo al describir una acción como intencional o al decir que yo tuve la intención al realizar cierta acción, eso no puede generar como contradicciones, con lo cual, digamos, contradicciones, por así decirlo, en la acción que nosotros podemos observar. No sería natural o sonaría muy raro que alguien tiene la intención de, no sé, de realizar tal cosa y yo en la práctica de la acción que yo estoy realizando, nadie encuentra absolutamente ninguna conexión, digamos, entre eso que están ellos observando y lo que yo estoy diciendo. Entonces, tendría obviamente que dar una explicación bastante convincente para, en ese sentido, satisfacer la curiosidad genuina de los sujetos que inquieren por las intenciones que he tenido o tengo al realizar cierta acción. De manera que, cuidado aquí porque no vale todo lo que nos diga el sujeto. Si lo que nos dice el sujeto entra en contradicción en algún momento con lo que de hecho sabemos o podemos observar, entonces tendremos que inquirirle de nuevo, digamos, porque no habrá una adecuada conexión entre lo que nos dice y lo que sabemos u observamos. Con esto llegamos otra vez al tema un poco del lado más epistemológico, en este parágrafo 28. Debemos ahora analizar con más detenimiento la fórmula que se ha presentado con tanta insistencia durante esta investigación, el asunto de conocer sin observación, porque decíamos, la acción intencional pertenece a la clase de cosas que conocemos sin observación. Esta tuvo su primera aplicación en la postura de nuestros miembros y en algunos movimientos, como el espasmo muscular que se produce antes de quedarnos dormidos. Normalmente no es posible encontrar un indicio que nos muestre que tenemos la pierna flexionada. Puede ocurrir en realidad que sepamos por qué tenemos sensaciones, pero ello no significa que lo sepamos porque identificamos esas sensaciones. Por lo general resulta posible lograr esto con los sentidos externos. Quiero decir que si una persona afirma que vio a un hombre parado en determinado lugar, o que escuchó que alguien se movía, o que sintió que un insecto caminaba por su cuerpo, es posible al menos preguntarle si no malinterpretó una apariencia, un sonido o una sensación. Es decir, podemos preguntar, mira, ¿no habrá sido esto tal vez lo que viste? Y reproducir un efecto visual del cual esa persona puede contestar, sí, esto es o podría ser lo que en realidad vi. Pero lo que ocurre con, por ejemplo, la posición de los miembros es distinto. Es distinto a lo que se produce con los sentidos externos. Es lo que decíamos cuando comentábamos este pasaje en relación con el conocimiento sin observación. Porque lo que uno ve o cree ver o percibir es una cosa, y ahí uno se puede equivocar, etcétera, ¿no? Hay distintas maneras de explicar ese error. Ahora no vamos a entrar en temas de percepción, pero otro asunto muy distinto es el modo en que conocemos la posición de nuestros miembros. Eso es distinto a lo que se conoce con los sentidos externos. Si un hombre afirma que su pierna está flexionada cuando se encuentra en realidad extendida, sería incorrecto decir que malinterpretó la apariencia kinestésica interna como apariencia de tener la pierna flexionada, cuando en realidad la sensación que se le presentaba era la de tener su pierna extendida. Bien, esto tiene relación con otra cuestión que vamos a ver enseguida, pero ahora tengo que cortar este vídeo, que ahora se tiene que terminar.